¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo estudio de Ezequiel. Continuamos en el capítulo 6 al final del mismo y comenzamos el capítulo 7, el cual es una gran bendición para nosotros como cristianos, pues así entendemos las bondades y la bendición de Dios al habernos rescatado de un juicio seguro, pero para la gente que no es hija de Dios, este capítulo en realidad es un capítulo muy fuerte porque habla de maldiciones por la desobediencia. Y es un capítulo muy bonito el 7, entendido desde las promesas de la bendición y maldición de capítulos como Deuteronomio 28 o Levítico 26. Así que para terminar el capítulo 6, abordándolo desde los versículos que faltaban de este capítulo, tenemos que comenzar con el 11 y continuar con el capítulo 7 en su inicio para hacer esta asociación o vínculo de unidad de la desolación de la tierra y de por qué Israel será desolado. Para este momento de la historia, son 7 años en los que Ezequiel está dando un mensaje de parte de Dios desde el 593 antes de Cristo hasta el 587 aproximadamente, que es cuando Jerusalén es destruido y está el exilio como tal. Así que de la salida de Ezequiel del pueblo al remanente que está en Tel Aviv y los primeros capítulos de Ezequiel al 587 o 86 antes de Cristo, hay 7 años en los que él está predicando lo que Dios dice que predique de forma dramatizada y posteriormente con palabras como tal. Así que 7 años fueron anunciados antes de que el pueblo tuviera que salir del exilio y no hay excusa para que a partir de esos 7 años que Dios avisó, el pueblo dijera que Dios nunca le dio algún aviso, ¿no? Y eso nos habla de que Dios es misericordioso, infinito, en gracia, pero también que es justo y tardo para la ira. Así que cuando la ira de Dios llega por paga del pecado, es algo justo. Dios estuvo avisando mucho tiempo y hoy aplica lo mismo para nosotros en nuestra era. En nuestra época del Nuevo Testamento, tras la muerte y resurrección de Cristo, el llamado al arrepentimiento en Cristo por nuestros pecados es una orden y no es una invitación como tal, es una orden. Quien no lo quiere hacer, pues encontrará un juicio eterno, ¿verdad? Pero hablando más allá de predestinación y de lo que nosotros creemos como cristianos, es una orden el arrepentimiento en Dios y es lo mismo que pasaba aquí. No era una invitación para el pueblo para decir si le parecía bien o no arrepentirse, sino que habiendo hecho un pacto, tenía que haber arrepentimiento por parte del pueblo de todos los pecados que habían cometido, pero no lo hubo. Así que como no lo hubo después de 7 años todavía de aviso de Dios al pueblo, pues vino el exilio, como tal, la destrucción de Jerusalén y del templo. Así que Ezequiel 6, versículo 11 comienza diciendo, así dice Adonai Jehová, bate palmas y patea, y di, ay por las abominaciones de la casa de Israel, pues caerán con espada, hambre y pestilencia. El que esté lejos morirá de peste, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede vivo morirá de hambre. Aquí Dios ya es muy claro, ¿no? Aquí ya no es un lenguaje figurado, sino que en realidad, como tal, no hay mucho que explicar. Son las mismas analogías que se habían hablado en capítulos previos, pero dichas directamente por parte de Dios. Y recordemos que viene la palabra de Dios directamente porque esa es la fórmula que está expresando Ezequiel en el libro. Así dice Adonai Jehová, batir palmas y patear, pues significa eso, ¿no? Es una clara señal de frustración y de desesperación, porque se está diciendo las abominaciones de la casa de Israel por fin van a caer, ¿no? Y las abominaciones usualmente se intentan mitigar, ¿no? Y eso es el libro de Zacarías en gran parte, cuando Dios tiene un discurso con el pueblo, con sobre todo con los sacerdotes de forma directa, pero figurativa cuando Dios dice, "¿Y tú me cuestionas, ¿qué es lo que yo he hecho mal? ¿Y cómo es que yo he hecho mal? ¿Y cómo es que yo he desviado la adoración?". Ese diálogo que está en el libro de Zacarías, pues sería lo que explica en gran manera, por ejemplo, qué abominaciones ha hecho la casa de Israel, ¿no? Y sabemos que ha sido idolatría, que ha sido paganismo, que en la medida en la que Dios le dio bendiciones a Israel, Israel ha tomado esas bendiciones y las ha convertido en una idolatría completa al voltear a otras naciones como Egipto, Asiria y Babilonia y se ha vendido a estas naciones
buscando en otras falsas deidades lo que Dios le dio como bendición y haciéndose pobre de lo que Dios le había dado como riqueza ya en Canaán, ¿no? Así que esas son las abominaciones. ¿Y nosotros cómo lo equiparamos a nuestras propias vidas? Pues Dios nos ha dado la oportunidad de vivir y de conocerle. Pero antes de nacer de nuevo y aquellos que no han nacido de nuevo, pues tomamos esa bendición de Dios y la despilfarramos y nos vendimos al pecado y nos gustaba estar en pecado y era nuestro amo y nosotros éramos su esclavo y buscábamos en falsos dioses como el dinero, la prosperidad y muchas otras falsas deidades llenar el hueco que en realidad Dios siempre nos provee como una verdadera bendición cuando nosotros somos hijos de Dios en Cristo. Por lo tanto, este capítulo aplica completamente a nosotros, aunque pareciera lejano, todo esto aplica a nosotros porque cada vez que nos vendemos ante el pecado y preferimos eso antes que Dios, pues estamos cometiendo los mismos pecados que hacía la casa de Israel en este entonces, ¿no? Y en este momento se utiliza el lenguaje para hablar de ambos, tanto del norte como del sur, de una forma unificada o directa, ¿no? Aquí no estamos hablando solo del norte de Israel y dejando fuera a Judá, sino que están los dos juntos cuando se habla de casa de Israel. Así que dice caerá con espada, hambre y pestilencia. Es lo que se traducía en lo que ya hemos hablado en capítulos previos, con lo del ladrillo, con lo de la soga, con lo de los cabellos cortados y esparcidos. Así que aquí se traduce el mensaje y la misma escritura explica la misma escritura, así que no hay que buscar, como dice Deuteronomio, un oráculo muy grande como para subir a un monte o al cielo para que alguien nos lo explique, sino que la misma escritura nos dice claramente lo que significaban las imágenes de capítulos previos de Ezequiel, pero tiene un porqué, el cual Dios le dijo a Ezequiel que lo dramatizara. Y es que no nos basta como humanos escuchar la palabra de Dios. Tenemos a veces que inclusive ver cosas y ni aún así basta. Por eso es que los milagros no bastan como para generar fe, ¿no? Que el pueblo haya visto que Dios abrió el mar, que mandó 10 señales, que mandó al maná, de todos modos, no fue suficiente para que aquellos que no fueran preelegidos por Dios hayan creído en Él, ¿no? Y en nuestra generación nosotros no estamos llamados a ver milagros en realidad para creer en Dios, sino a tener la fe que Cristo ha puesto en nosotros. Y solo una generación adúltera pide señales milagrosas para creer y finalmente no acabar creyendo, ¿no? Y eso Jesús lo dice. Así que cuando nosotros vemos que Dios pide a Ezequiel dramatizar y después explica lo que está dramatizando, vemos que Dios es bueno y en realidad Él nos explica el mensaje de la misma palabra que Él nos está dando, de tal forma que nadie puede decir que no entiende lo que está leyendo aquí o que estemos, digamos, muchos cientos de años, miles de años después de este mensaje y que nadie pueda entender qué significa. Porque en realidad Dios ya plasmó lo que significa en las mismas escrituras. Por ejemplo, si nosotros leemos Ezequiel o leemos Daniel y luego leemos Apocalipsis, en realidad sería muy claro lo que está diciendo Dios, o Jeremías, por ejemplo. Si leemos Jeremías y después leemos Apocalipsis, entendemos muy fácil de quién se habla, que es la gran ramera en Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Y no tenemos que estar ideando o pensando con falsas ideas de quién es lo que está hablando Dios o qué es lo que está hablando, porque Dios es tan claro que lo menciona. Así que vean cómo claramente Dios dice en los versículos 12, por ejemplo, morirá de peste, que estará cerca, caerá de espada, también aquel que esté cerca, y el que quede vivo morirá de hambre. Dios mismo explica lo que está diciendo en la dramatización previa y dice, ahí desahogaré mi indignación en ellos. Y este desahogaré es el mismo sentido como el de la copa, ¿no? Y la copa la vemos con Cristo orando muy directamente con los libros proféticos diciendo que la copa, si debía caer la copa del juicio de Dios sobre él, pues que cayera esa copa o que él iba a tomar esa copa finalmente es este mensaje profético. Es ese sentido de una copa rebosada sobre el cual se iba a desahogar completamente Dios. Quiere decir, por un lado, que el juicio de Dios para todo aquel que vaya a ir al infierno es, por un lado, un futuro desolador y va a implicar que Dios desahogue toda esa ira por el pecado con el cual lo hemos ofendido sobre las personas que no están en Cristo, pero a la vez es una balanza justa de parte de Dios porque esa copa o esa indignación que ha sido acarreada por todos los pecados es
proporcional el juicio que Dios va a dar con respecto a cada pecado. O sea, Dios no va a juzgar de una forma injusta los pecados de las personas, sino que ese rebosamiento es totalmente proporcional a cada pecado que hemos cometido contra Dios. Y claro, Cristo lo pagó por nosotros en la cruz, de ahí que la cruz haya sido, pues, un sacrificio muy grande, muy sádico contra el Señor, pero es proporcional, y Él pagó nuestros pecados como sus hijos. Por lo tanto, aquí nos habla de que Dios es justo, pero a la vez, cuando llega el punto de generar el juicio justo de Dios, pues sí va a doler y sí va a ser algo muy, muy severo, ¿no? La idea del infierno, pues en realidad va a ser una realidad en ese entonces, y aquí como pasó, va a ser un juicio justo, eterno y doloroso. Eso es lo importante. El infierno no es un juego, es cómo Dios va a verter o desahogar la indignación contra todo hijo del pecado. Por lo tanto, tiene sentido que nosotros veamos pasajes donde, por ejemplo, Proverbios nos dice que le temamos a Dios y no al hombre, por ejemplo, ¿no? Y dice el versículo 13: "Y sabréis que yo soy Jehová". Entonces, esto es un ancla muy importante para nosotros como cristianos, porque la razón de todo lo que nosotros analizamos como cristianos y vivimos en Dios y que vemos en las Escrituras, la primera razón por la cual nosotros hemos sido salvados por Dios es para darle gloria, no para nuestro propio fin personal, ¿no? Si bien Dios nos ama, no podemos ser antropocentristas, por lo tanto, la razón clave por la cual nosotros analizamos las Escrituras y hemos tenido una oportunidad de ser preelegidos por Dios, lavados por Cristo y hechos nuevas criaturas por el Espíritu Santo es saber que Dios es Jehová y que Jehová es Dios, o sea, saber que el Señor es el Señor, conocerle, ese es nuestro propósito y darle gloria consecuentemente. Así que todo este juicio de Dios al pueblo tiene una razón, y la razón es que el pueblo llegue a conocerlo y por lo tanto arrepentirse de sus pecados. O sea, Dios no castiga nada más porque sí, o Dios no castiga por, pues, por placer propio o de forma desproporcionada o injusta. Al contrario, castiga de forma justa con la esperanza de que haya arrepentimiento de pecados y de que se le adore como Él es, de que se le llegue a conocer. Así que eso nos explica mucho el carácter de Dios como un padre que quiere que nosotros le lleguemos a conocer, que nos arrepintamos y que lo busquemos para adorarle. Nos habla de un Dios justo, un Dios bueno, un Dios cuyos juicios no son erráticos o azarosos, sino al contrario, planificados y con un propósito, que es amarle. Así que este versículo nos ancla mucho a que Dios es amor y habiéndonos hecho copartícipes de la salvación con Cristo porque Él murió por nosotros, sabemos que nuestro propósito inicial y fundamental en la vida, en una vida nueva en Cristo, pues es llegarle a conocer y adorar a Jehová. Por lo tanto, tenemos que poner los ojos en Cristo, como dice el apóstol, ¿no? Dice: "Cuando sus muertos a espada queden tendidos en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre cada collado elevado". Aquí Dios nos recuerda que la idea de los montes que ya hemos hablado, que Israel pervirtió y que usó cada monte para poner ídolos y para elevar con incienso y adorar falsas deidades, pues aquí Dios dice que los va a derrotar, ¿no? Por eso dice que todos quedarán tendidos en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre cada collado elevado, y bajo el árbol frondoso y todo lugar donde ofrecieron olores gratos a todos sus ídolos. Esta expresión pues se suele utilizar para cuando se habla de inciensos u olores gratos, pues a idolatría, cuando no se hace este olor grato en el templo. Entonces, si se acuerdan, por ejemplo, en Levítico se habla de darle un olor grato o un aroma grato a Dios con un holocausto, o después de una ofrenda, por ejemplo, del trabajo de las manos, de una ofrenda cereal, se hacía un incienso y se daba un aroma grato a Jehová, ¿no? Pero ese es dentro del templo dándoselo a Dios. Pero si uno hacía un incienso a un ídolo, ya no era un aroma grato a Jehová, era un aroma grato que se quería dar a un ídolo, pero eso conllevaba una maldición. Así que tenemos generaciones
de Israel, de la casa de Israel, que pensaron que podían darle la adoración que le tocaba a Dios a falsos ídolos, y se lo dieron a Aceras, y se la dieron a Baales, y se la dieron a falsos ídolos, y de la luna y todo eso, y parecía que se salían con la suya. Hasta le dijeron, por ejemplo, a Jeremías que iban a seguir haciéndolo y que les valía y que hombres y mujeres iban a seguir adorando a la luna, por ejemplo, ¿no? Pero llega un momento en el que Dios genera un juicio justo por todo el robo que se le hizo. En lugar de darle adoración a él, a Jehová, se le dio adoración a falsos ídolos, y llegó el momento de la destrucción de Jerusalén y la desolación de la tierra, ¿no? Y nosotros somos igual. Hoy pareciera que nos podemos refugiar en nuestra propia sociedad, con nuestra seguridad tecnológica y economía, y tener falsas deidades, o el hombre ha llegado a decir inclusive que no hay Dios. Pero cuando vuelva a Cristo, el castigo va a ser proporcional al pecado que se ha cometido, y si alguien no está representado por él, habiéndose arrepentido en él, va a tocar lo mismo que aquí, un juicio eterno en un infierno. Y ese juicio va a ser justo, porque nosotros no somos el creador, y va a ser proporcional a nuestro pecado, y cuando llegue ese momento la gente va a decir, ¿no? No entiendo por qué está pasando esto, me parece injusto, o inclusive me parece repentino, pero de la muerte de Cristo acá han pasado 2000 años ya, ¿no? Y han pasado civilizaciones, generaciones, y la gente no tiene la invitación, sino la orden de arrepentirse en Cristo. Y ha habido quienes lo han hecho porque sí, creemos en predestinación, a quien Dios ha querido, a quien Dios ha predestinado o preelegido, a ese Dios lo justifica y ese Dios lo glorificará. Pero a los demás también está la misma ordenanza, y si no lo hacen, es que han fallado una ordenanza de Dios. Y que Dios se tarde en regresar no significa que no vaya a volver. Eso es lo que nos dice Pedro en su carta. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que puede haber idolatría en el mundo, y puede parecer que Dios está tardando en volver, pero en realidad eso es una medida de la misericordia de Dios, de darle tiempo a la gente de arrepentirse y tiempo a las generaciones. Pero cuando vuelva, va a pasar igual que en esta desolación. Por eso Ezequiel es un libro importante y nos aplica como cristianos, pero viéndolo desde el enfoque de Cristo, no desde el legalismo judaizante, ¿no? Dice: y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, pondré la tierra más asolada y devastada que el desierto, hacia Diblatá, y conocerán que yo soy Jehová. Entonces, aquí Dios nos vuelve a mostrar que el propósito es conocer que Él es Jehová, que adorarlo y darle la gloria que Él merece, no a falsos ídolos, no al dinero, no al sexo, no al placer, no a la sabiduría, y tampoco a falsos ídolos, y no a falsas deidades, no a falsas diosas, a nada más que a Jehová, ¿no? Así que ese es nuestro propósito en la vida. Y cuando llega el día, es una hora que Dios va a decir, y ese día está escrito, ¿no? Todos confesarán que Jesús es el Señor, pero algunos lo van a decir en el infierno, o muchos, y otros lo vamos a decir en el reino de los cielos completado, ¿no? Y que bien el reino de Dios ya está aquí. Sabemos que como reino de Dios nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero cuando Jesús vuelve y complete la renovación de la tierra, ese va a ser el ahora, ¿no? Que finalmente aquí ya podemos mezclar el libro de Ezequiel en estos capítulos entre lo que se terminó cumpliendo en ese momento, en el año 587 aproximadamente antes de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y el asedio babilonio, a lo que va a pasar escatológicamente con la segunda venida de Cristo, ¿no? Porque es exactamente lo que va a pasar. Pero cuando venga una hora, que llegue el día del Señor, el día que está profetizado en los proféticos, pues ese día por fin va a haber una renovación, va a ser un día glorioso para nosotros porque es nuestra resurrección y la segunda venida de Cristo, pero va a ser un día de juicio para todo aquel que no sea de Dios, ¿no? Y ese día es un juicio justo, porque está anunciado en todas las escrituras la bendición por la obediencia al Señor y la maldición por la desobediencia. Así que nadie va a tener excusa de decir yo no sabía, ¿no? Es en gran parte lo que Pablo explica en su carta en Romanos, hablando de la escatología, por ejemplo,
de la teología paulina, ¿no? Entonces dice: "Vino a mí palabra de Jehová diciendo en el capítulo 7, tú hijo de hombre, di". Nuevamente vemos hijo de hombre que se menciona 93 veces en el libro, pero tenemos que recalcar esta vez que hijo de hombre, Ben Adam, no es un título de honor. A Cristo sí le aplicó como un título de honor porque era un título mesiánico, pero a Ezequiel y a nosotros como humanos, en realidad, estos capítulos, el 6 y el 7 de Ezequiel, nos están humillando, porque está hablando de cómo nosotros pecamos contra Dios y nos tocaba un juicio justo y un juicio doloroso y severo y eterno. Así que cuando aplicamos hijo de hombre a Ezequiel o a nosotros, es un título de humillación, de que tenemos que avergonzarnos de nuestros pecados frente a la gloria abrumadora que Dios representa. Es un título que nos recuerda que somos mortales, que volveremos a la tierra y que somos dependientes de Dios. Pero cuando Jesús lo aplica a sí mismo, por supuesto que es un título de exaltación para el Mesías, pero a la vez él como segundo Adán o postrer Adán, el primer hombre como debió haber sido obediente al Señor, que es Cristo, ese hombre ya representa la nueva humanidad que ahora es obediente, nacido de nuevo en Cristo gracias a él, ¿no? Pero como humanidad caída nosotros tendríamos que humillarnos cada vez que Dios nos recuerda que somos humanos, ¿no? Este es un título dual. Igual que en el capítulo, igual que en la sabiduría de Deuteronomio o de Levítico, ¿no? Es dual porque si estás con Dios, este título es favorable porque eres representado por el postre Adán, que es Cristo. Pero si estás tú representado por tu humanidad en Adán, es un título de vergüenza. Ahora, también como cristianos tenemos que recordar que somos humanos y que no podemos vanagloriarnos de nada de nuestras acciones. Por eso la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe de sus propios méritos. Así que, cuando Dios nos recuerda hijo de hombre aquí, es para que nosotros nos avergoncemos, no para que nos sintamos superiores ni mejores que los demás. Si no vamos a ir al infierno es gracias a la gracia de Cristo y no a nosotros, ¿verdad? Dice, así dice Adonai Jehová, el fin llega a la tierra de Israel, el fin llega a los cuatro extremos de la tierra. Así que no hay donde esconderse, y esa es la misma visión de Miqueas, por ejemplo, en el libro. No va a haber donde esconderse, y aunque quieran poner sus montañas arriba de ellos entre ustedes y yo destruiré las montañas y hundiré aún más los valles. Eso es lo que dice Dios en Miqueas. La gente va a querer poner sus ídolos enfrente de Dios, ¿no? Por ejemplo, va a querer poner su dinero para que Dios no los destruya, va a querer poner su placer, sus falsos ídolos, llámenle Zeus, llámenle la Virgen, llámenle su dinero, su placer, sus cirugías, su estética, lo que ustedes quieran, llámenle como quieran, pero la gente va a querer poner sus ídolos entre Jesús cuando vuelva y ustedes. ¿Y qué es lo que va a pasar? La cruel realidad, un infierno para todo aquel que no se arrepintió, pero un reino de los cielos con Cristo completo para vivir por la eternidad. ¿Y para vivir en un resort? No, para vivir conociendo al Dios verdadero, para darle la gloria que Él merece. Ya si Él decide que vivamos realmente cómodos, más o menos como Él decida, eso depende de Dios, ¿no? Pero no buscamos como cristianos vivir en un oasis, lo que queremos es conocer al Señor, eso es nuestro propósito, y conocerán que yo soy Jehová, darle la gloria a Jehová que le toca. Entonces, el fin llega a la tierra de Israel. Y llegó, y llegó. En 7 años que estuvo Ezequiel predicando, tras esos 7 años dramatizando y recordándole al pueblo que si no se arrepentían en algo que ya estaba escrito desde Deuteronomio y Levítico, iba a haber un juicio y pues, una afronta, una destrucción completa de Israel, y no lo hicieron. Eso es un modelo muy claro para nosotros hoy en la actualidad, ¿no? Cuando evangelizamos, no podemos hacernos tontos, la globalización es total, ¿no? Muy pocas poblaciones en realidad no tienen acceso a una Biblia o a conocer al Dios verdadero. Y si la gente no ha querido es porque no ha querido, ¿no? Usualmente sí tenemos el peso de la evangelización porque lo hacemos y porque es algo bonito y es un mandato del Señor y lo hacemos. Pero tenemos que también aceptar que la gente no quiere al Señor cuando no ha sido preelegida por Dios y lo rechaza y nos odia porque odia a Jesús la gente. La gente que no es de Dios odia a Jesús, los hijos del pecado.
y han tenido oportunidad de conocerlo. Podemos aplicar lo mismo que dice Moisés en Deuteronomio de parte de Dios, ¿no? La gente no lo tiene tan difícil para buscar en Internet, en redes, para ir a una esquina a preguntar sobre Dios, para buscar una iglesia, para simplemente orarle a Dios y comenzar a tomar una Biblia, pero siempre va a haber una excusa, siempre podemos empezar a hablar de sociedades que no tenían el acceso, pero finalmente entendemos que la predestinación es bíblica. Dios ha elegido quién ha sido salvo y quién ha sido réprobo desde antes de los tiempos para que no haya mérito. Y el fin llegó a la casa de Israel, a la tierra de Israel, y el fin va a llegar a la tierra. Eso es una realidad, porque todas las promesas que Dios ha dicho en las Escrituras se han cumplido al pie de la letra. Y solo falta la venida de Cristo. Así que hasta ese entonces, que puede ser mientras grabamos esto en 100 años o 1000 años o cuando Dios diga, va a llegar el fin de la tierra. Y o eres de Cristo o del pecado. Eso es a lo que se va a remitir. Un mensaje pues dual, ¿no? Y no va a haber dónde esconderse. Así como no hubo dónde esconderse en este momento, no va a haber dónde esconderse. Ahora el fin llega sobre ti, oh morador de la tierra. Llega el tiempo, cercano está el día de tumulto y no de júbilo. Este bloque de versículos y este pareado es una repetición de Dios. Ahora, cuando Dios repite en 2 bloques lo mismo, es porque es importante darle el enfoque o repetirlo. A algunos les parece aburrido o simplemente cuando vamos creciendo en Dios no nos damos cuenta de estas repeticiones o pues perdemos la lógica del texto, ¿no? Cuando nosotros simplemente vemos que pues Dios está hablando como tal y no nos ponemos a analizar entre los paneles. Pero son 2 paneles pareados de lo que Dios está repitiendo. Por eso pareciera repetitivo, pero en realidad es porque es importante, ¿no? Y cuando Dios repite esto es fundamental reconocerlo, ¿no? Por eso dice: "El fin llega a la tierra de Israel, el fin llega a los 4 extremos de la tierra. Ahora el fin llega sobre ti, oh morador de la tierra, llega el tiempo, cercano está el día del tumulto y no de júbilo. Ahora derramaré mi indignación sobre ti, desahogaré mi ira en ti, te juzgaré según tus caminos y pagarás tus abominaciones. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, te recompensaré según tus caminos y quedarás en medio de tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que castiga, ahora el fin llega sobre ti. Enviaré juicio sobre ti y tomaré venganza sobre tus caminos y te recompensaré según tus abominaciones". Aquí es donde parece repetirse, ¿verdad? Mi ojo no perdonará y no tendré misericordia. Traeré tus caminos sobre ti y todas tus abominaciones estarán en medio de ti. Y sabrás que yo soy Jehová, porque así dice Adonai Jehová: el fin llega. He aquí, el día de Adonai te está llegando. Florece la injusticia, madura la soberbia, y la violencia se alza cual vara de perversidad. Pero a nada quedará de ellos, ni de su multitud, ni de su prosperidad. Así que solo voy a subrayar la repetición del mensaje, pero es importante analizarlo parte por parte, porque el juicio de Dios es claro y es justo, y es lo que está diciendo Dios. Cuando nosotros vemos este mensaje, un mal viene, ¿no? Un mal que por fin despierta, un fin que llega. Y este fin o este ahora, pues es algo, el fin implica una raíz casi idéntica, por ejemplo, cuando vemos en hebreo el fin o se ha despertado, y pareciera que Dios lo está repitiendo de forma distinta o poética, pero en realidad es la misma raíz y la imagen es esta. El fin no es descrito como algo que se fabrica, sino como algo que ya estaba hecho o predestinado, pero que ha despertado. Entonces, cuando habla de un fin o cuando habla de algo que ha llegado el tiempo o ahora llega el fin sobre ti, es como que Dios había estado esperando que se cumpliera esto, pero solo faltaba que llegara el tiempo cuando Dios dijo que iba a pasar y ahora se ha despertado este juicio, ¿no? Y esto, por supuesto, se puede vincular con Revelación, y con Zacarías, con Daniel, con el Evangelio, sobre todo, por ejemplo, con Mateo, y con la segunda venida de Cristo, por ejemplo, ¿no? Dios sabe cuándo va a volver, nosotros no, pero cuando por fin llegue, es la misma expresión del fin.
Y el fin o los postreros días implica esto, que para Dios un plan ya está destinado desde antes de los tiempos, pero para nosotros va a ser como algo repentino. Pero es por la diferencia que hay entre el creador y la creación que somos nosotros de Dios. Así que esto nos habla de la soberanía de Dios, significa que el juicio no habrá sido improvisado, sino que el juicio existía ya, decretado desde antes de los tiempos, pero esperando la hora cuando Dios dijo que hasta ahí llegaba, que se colmara su paciencia y llegara el juicio. Por lo tanto, Dios es tardo para la ira, pero es infinito en justicia y en rectitud. Por lo tanto, Dios lleno de justicia y de rectitud va a verter esa justicia cuando sea el momento, ¿no? Pasó con Israel y pasará así con nosotros, ¿no? Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en Nuevo Testamento esto, el juicio final, en segunda de Pedro, por ejemplo, vemos sobre los cuales su juicio no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro utiliza el mismo significado de llega el tiempo o el fin para decirnos que la perdición no duerme, parece dormir, pero no duerme. Va a despertar un momento o vendrá Jesús en algún momento y esta cadencia de pasos pues es simplemente que se tenga que cumplir como Dios ha dicho en un tiempo predefinido por él, pero es una certeza de que va a pasar, ¿no? Y eso también nos habla de fe. El Espíritu Santo nos da fe como parte del fruto. Ahora, fe es creer que Cristo ha muerto y resucitado y que volverá. Esa es la fe a la cual no se nos llama. La fe que nos permite creer en lo que nosotros no vemos. ¿Por qué no vemos? Pues porque, por ejemplo, nosotros no estuvimos hace 2000 años en la muerte y resurrección de Cristo, pero creímos en el mensaje de los apóstoles que, como dijo Pedro y como decían los apóstoles mismos en Hechos, o Pablo lo decía así, parte de que tú seas un apóstol, pues es que hayas visto a Cristo resucitar con tus ojos y que hayas estado ahí desde el inicio del ministerio. Sobre todo así lo decían los apóstoles, los 11, con el bautismo de Juan, ¿no? Bueno, el bautismo de Cristo hecho por Juan. Ahora, nosotros creemos en eso por la fe que el Espíritu Santo nos ha dado gracias a Cristo. Pero también así esa misma fe nos hace creer en la segunda venida de Cristo, ¿no? Eso es fe. No necesariamente fe es creer que, pues, yo mañana tendré un buen día, o que yo le pedí a Dios que, por ejemplo, tenga cierto carro y creo con todo el corazón que Dios me va a dar un carro igual o mejor. No, no tenemos que ser orgullosos y ególatras o pensar en nosotros mismos, no. Recuerden que el centro de las escrituras es Dios. Por lo tanto, llegar a conocerles nuestra prioridad. Esa fe en que Dios ha predestinado inclusive un juicio sobre Israel desde antes, que estaba como dormido, pero que llegó a despertar, es el mismo lenguaje que se habla en la escatología para la segunda venida de Cristo. Así que parte de nuestra fe es creer que Dios es Dios, que Dios va a volver, que Dios es desde antes y después de los tiempos. Y claro, llegarle a obedecer, eso es parte de la fe, pero en realidad hablamos de creer en las promesas de Dios, pero las promesas, hablando de las promesas escriturales, ¿no? No de que un charlatán les diga, por ejemplo, que tienen un propósito de vida y que ustedes pues van a tener algo especial, un camino, un plan, propósito especial divino de Dios para ustedes en sus propias vidas, como para que sean grandes músicos o grandes profesionistas o grandes, yo que sé, pastores o maestros. No, tenemos que dejar de ser orgullosos y vanidosos. La vida no se trata de nosotros, nuestro propósito de vida se trata de conocer a Dios y de amarle y darle gloria. Por lo tanto, este lenguaje escatológico aplica a la gloria de Cristo, por supuesto, y es esperar a que llegue el tiempo en que Cristo vuelva, que Cristo viene. Luego nosotros vemos el tiempo, ¿no? Eso es algo importante porque la base de las propuestas es el turno o el destino, la corona o la diadema y el alba o la mañana, que es lo que se está hablando aquí. Esa palabra de Hasefirá, que es como de lo que se está hablando en cuanto a turnos o destinos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, esta palabra se utiliza para circuitos, ruedas o turnos, para en Isaías, por ejemplo, diademas, o para el alba o la mañana, que es la misma raíz o el amanecer, que es lo que se está hablando aquí también. Cercano está el día de tumulto y no de júbilo, llega el tiempo. Entonces, no hay una certeza absoluta de cuándo va a pasar el tiempo, pero lo que sí es absoluto es que va a pasar. Eso es lo importante y nos habla lo mismo que pasa con nosotros como cristianos, ¿no? Entonces, tu turno ha llegado, ha venido la corona,
o ha venido la mañana, o ha llegado la mañana del juicio, implica que no sabemos cuándo vuelve Cristo, pero va a volver. Y eso ya está definido. No se oculta, no oculta la dificultad, en otras palabras. El pueblo de Dios tiene un mensaje certero de Dios, pero el cuándo implica la fe que nosotros tenemos en Cristo. Eso es lo importante, ¿no? Porque a diferencia de este pueblo, nosotros nos hemos arrepentido en Cristo. Y si nos hemos arrepentido es por el arrepentimiento que Dios nos ha dado y que Él murió en la cruz para darnos su perdón. A diferencia de cuando alguien no tiene a Dios y de los hijos del pecado. Entonces, por ejemplo, Amós 5 decían: ¿para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Pablo le decía, por ejemplo, a los colosenses: ¿por qué tienen miedo del día del Señor si el día del Señor para los cristianos es un día de bendición? Para los hijos del pecado, el día del Señor sí tiene que darles miedo porque es cuando se inaugura el infierno, pero para nosotros, ¿por qué habríamos de temer si cuando Cristo vuelva es por fin cuando vamos a ser felices por completo, dándole gloria a Dios? Así que llega el tiempo, el fin se acerca y las lecturas que convergen en un punto cuando el turno, la corona o el alba llegue, es algo que ha sido largamente esperado, pero para nosotros como cristianos, la segunda venida de Cristo es algo bonito, es algo hermoso, es lo que nosotros queremos, que Cristo cumpla su victoria de forma completa. Para el hijo del pecado sí le genera cierto miedo o debería generarle miedo, y ese es el evangelio, que la gente se arrepienta para darle gloria a Dios. Eso es lo importante, porque llegará el día en el que ya no va a haber tiempo para arrepentirse. Oh morador de la tierra, cuando nos dice el texto, es decir, un juicio personalizado. No es una amenaza territorial abstracta, sino que le está hablando directamente a las personas y vean cómo pues aplica a nosotros. Ahora el fin llega sobre ti. Eso es importante, eso es algo que nadie se va a librar. Es lo que implica. La mayor calamidad no es siempre el enemigo exterior entonces, sino la confusión interior, porque un pueblo ha perdido el criterio en este momento y la gente hoy ha perdido el criterio porque no tiene el ancla en la roca que es Cristo, por lo tanto no hay criterio. Va a haber pánico, confusión, desconcierto, pero para nosotros como cristianos no. Para nosotros como cristianos debe haber certeza. Apocalipsis se lee así: Cristo va a volver, Cristo ha cumplido sus promesas, Cristo le da mensajes a iglesias y de las cosas que han pasado, están presentes y pasarán con respecto a Juan. Es importante, no con respecto a nosotros en siglo XXI, sino con respecto a Juan. Solo falta una que se cumple y es que Cristo vuelva. Ese es el futuro, que Cristo vuelva. Una que se cumpliera por otras que ya se habían cumplido y que se estaban cumpliendo en la época de Juan. Pero la victoria de Cristo ya está desde la cruz y la resurrección. Entonces, cuando nosotros esperamos en la certeza de lo que va a pasar, lo único que falta es que se cumpla, que Cristo vuelva, pero la victoria ya está asegurada de Cristo y por lo tanto de nosotros con Él. Pero para quien no, será un día de tumulto, ¿no? Una ira que será desahogada, un juicio sobre tus caminos. Recuerden, este concepto de los caminos es cuando eres desobediente, porque o estás en el camino de Cristo, solo hay un camino, verdad y vida, que es Cristo, o estás en otros caminos, que es idolatría. Y esos caminos pues llevan a la muerte o a la perdición, pero solo hay un camino a la vida. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. Son tres palabras que Cristo dice sobre sí mismo, que son justamente como enfáticos. Como ahorita Dios repite dos veces prácticamente lo mismo, Cristo lo repite tres veces: camino, verdad y vida. El camino es la única verdad, que son las escrituras leídas con el Espíritu Santo para la vida, que es Cristo, la vida eterna. Así que camino, verdad y vida es sobre explicar de parte de Cristo lo que Él representa. Pero por tus propios caminos, si estás lejos de Dios, no estás en la verdad, estás en la mentira. Y el resultado es la muerte. Y una muerte justa, un juicio justo, una muerte eterna, un juicio eterno lejos de Dios. Y pagarás tus abominaciones. ¿Qué es abominación entonces? Todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Todo lo que está en contra de la obediencia en Cristo a la palabra de Dios. Mi ojo no perdonará, es lo que dice Dios. Mucha gente cree que Dios va a perdonar las transgresiones aún estando fuera de Cristo, y eso no es cierto. No todos vamos a ir al cielo.
Solo las personas que están en la sangre de Cristo, en su muerte y resurrección, predestinadas por el Padre, lavadas por el Hijo y nacidos de nuevo en el Espíritu, gozaremos del Señor, porque Él nos ha llevado a arrepentimiento. ¿Y eso cómo lo ganamos? Por gracia del Señor, no fue por méritos. Así que si eres de Cristo, pues tienes que estar feliz porque este día del Señor va a ser de amor, de alegría, pero si no estás en Cristo, pues arrepiéntete y es una orden de Dios, no es una invitación. Y ya dependiendo de lo que Dios diga, pues Dios sabrá, ¿no? Pero no va a ser un día de alegría, ¿no? Va a ser un día de, pues de llanto, de crujir de dientes. Los montes de Israel resonaron, pero no de clamor, de idolatría, resonaron, pero de gritos, de, pues ya lo vimos, ¿no? Hubo a quienes se fueron por espada, otros desolados y se esparcieron, y otros murieron por hambre. Te recompensaré según tus caminos. Esto, y con esto concluimos hoy, y una lectura rápida de Levítico 26. Dios recompensa justamente de acuerdo a lo que nosotros hayamos decidido, y nuestros caminos son de muerte. Por lo tanto, el juicio de Dios no es injusto, el juicio de Dios es verdadero. Y tenemos que aceptar que nuestro pecado es real, ¿no? Parte de ser cristianos es aceptar que la copa de la ira de Dios es real, que la ira es justa por cada pecado, por cada vez que idolatramos, que decidimos lo que era bueno en lugar de lo que Dios dice que es bueno, que ofendimos a Dios y al prójimo con nuestros pecados, con nuestro orgullo, con nuestra vanidad. Pero esa ira, sin embargo, tiene medida y término. O sea, no es un furor infinito e inextinguible que arde sin propósito, sino que es un acto judicial de Dios con una cantidad determinada de juicio que se cumple y se acaba en un punto. Para nosotros fue en la cruz con Cristo, muertos y resucitados con Él, que Cristo pagó nuestros pecados muriendo Él mismo. Y para los que no son hijos de Dios, pues el pecado se pagará en un infierno, en un juicio infinito, ¿no? Pero para nosotros es parte de entender la misericordia de Dios, que la ira se agota y la restauración es posible gracias a Cristo. Eso es importante. Lejos de Cristo va a haber un juicio eterno, en un infierno. Con Cristo, el juicio ya se pagó en la cruz. Y ese juicio, pues fue en un solo momento y en un solo lugar. En un sacrificio que fue sumamente doloroso por parte de Cristo, pero que fue en un momento y en un lugar. Y con eso hay perdón para siempre. En Cristo hay vida eterna. Fuera de Cristo hay muerte y condenación eterna. Pero eso no hace a Dios injusto, ni falto de misericordia. Porque si tú decidiste por tus caminos llevan a muerte, y la recompensa es una muerte eterna. Pero si tú estás en el camino de Cristo, entonces es una vida eterna en su gracia. Y eso hace a Dios ser misericordioso en infinito, pero también justo en infinito. Y leyendo el Levítico 26, podemos analizar justamente parte de esto. No haréis para vosotros ídolos ni imágenes de talla, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellas. Yo soy Jehová vuestro Elohim. Vean la misma fórmula que vemos en Ezequiel. Guardaréis mis sábados y tendréis temor reverente de mi santuario. Ahora nuestro sábado es Cristo, nuestro reposo es Cristo, pero ¿qué tenemos que darle a Dios? Pues tiempo, ¿no? Tiempo. Sí, es interpretativo de acuerdo al Espíritu Santo, a la Escritura actualmente. No podemos juzgar con balanzas desproporcionadas o injustas las escrituras. Cuando nos conviene, por ejemplo, quitamos el sábado porque decimos yo le puedo dar a Dios el día que yo quiera, y es verdad, pero usualmente la gente lo usa como excusa para no darle tiempo a Dios, ¿no? Entonces, cuando no nos conviene, en cuanto a juicio, lo hacemos interpretativo. Pero en realidad tenemos que entender que el Espíritu Santo nos ha dado entendimiento para ver desde el Espíritu cada mandato. Entonces, nuestro sábado es Cristo, pero pues hay que darle tiempo a Dios, claro. Entonces dice, y tendréis temor reverente en mi santuario, de mi santuario. Tenemos que tener temor a Jehová, y el temor a Jehová, como dice Proverbios, es obedecerle y aborrecer el pecado. Yo soy Jehová. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época y la tierra rendirá su cosecha y el árbol del campo dará su fruto. Y pasaremos de ahí. Estableceré paz en vuestra tierra y estaréis acostados sin nadie que os espante y haré desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces y nos da las promesas, ¿no? Ahora, como humanos nosotros no podemos obedecer a Dios. No somos legalistas por eso, porque dice que si obedecemos a Dios va a haber bendición. ¿Cuál es el problema? Que como humanos
siempre desobedecemos a Dios, aunque lo intentamos. Pero como cristianos, nuestra obediencia está en la obediencia perfecta de Cristo. Por lo tanto, todas estas bendiciones nos tocan porque nuestra fe está en Cristo por gracia, no porque nosotros promovamos que vamos a cumplir la ley de forma perfecta, porque eso es imposible, pero Cristo sí la cumplió. Por lo tanto, estas bendiciones tienen sentido solo en Cristo, camino, verdad y vida. Pero lejos de Cristo, nuestros caminos, nadie puede cumplir esto. Por eso el judaísmo actual no tiene sentido, porque nadie puede cumplir la ley. Recuerda en Mateo 5 y Lucas 6, nadie la puede cumplir. Y aunque externamente se pueda cumplir, internamente todo se hace por orgullo personal. Por lo tanto, esta bendición solo tiene sentido cuando quien la ha obedecido perfectamente es Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces sí entendemos que como Él anduvo en todos los mandatos y ordenanzas del Señor poniéndolos por obra, Él nos ha dado lluvias en la época, tierra rendida de cosecha, árbol del campo que da su fruto. Él nos ha dado el Espíritu y tendremos bendición con Él por siempre. Vida eterna con Dios. Eso es lo importante para darle gloria, pero porque es la obediencia de Cristo la que se nos imputa, no la propia, ¿no? Pero cuando hablamos de maldición, entonces sí tendríamos que aplicarnos nuestras propias obras como humanos, lejos de Cristo. Y eso es el terror para la gente que no está en Cristo. Por eso es tan importante abrazar la gracia del Señor. Así que aquí dice, pero si no queréis escucharme, ni poner por obra todos estos mandamientos y los rechazáis, que es lo que hacemos como humanos, vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra mis mandamientos de forma que se rompiera mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Os impondré como castigo el terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. Y claro, habla de todas las maldiciones por la desobediencia, llegando hasta el punto de la desolación, que es lo que pasó con Ezequiel y en esa época. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y haré desenvainar la espada tras vosotros, y vuestra tierra será devastada. Vean aquí en el 33, y vuestras ciudades desoladas. Llegamos a un punto de desobediencia, castigo, desobediencia, castigo, desobediencia, castigo, y finalmente la desolación. Así que solo hay salvación en Cristo. Ezequiel nos enseña que tenemos que abrazar la gracia del Señor. Si no te has arrepentido de tus pecados, pues puedes arrepentirte en el Señor y tienes la obligación, que es parte de Dios, de arrepentirte en Cristo, abrazarlo y nacer de nuevo en Él, y solo entonces lo podemos obedecer porque Él nos ha dado la obediencia en el Espíritu Santo y en las Escrituras, pero abrazar la gracia del Señor. Lejos de Cristo, pues no hay camino. El único camino es la mentira y por lo tanto la muerte eterna. Pues paz de nuestro Señor Jesucristo y los vemos en un próximo video.